Algo importante antes de tomar la decisión hacia dónde deseas tomar o como ya lo habrás podido, digamos, inferir, es que es importante identificar tus propias habilidades, no solamente tus como esas fortalezas que también son importantes, pero esas habilidades naturales, ¿cierto? Lo que se te da de forma más natural y lo que se te da mejor que a los demás. Nosotros particularmente en la empresa tenemos algunos assessments, como les llamamos, o son como test psicológicos que nos permiten principalmente dos cosas. Identificar lo que es el perfil conductual de la persona, que ese, digamos, no lo vamos a abordar tanto el día de hoy, y también otro que nos permite identificar las fortalezas naturales de las personas. Esto como, para hacerlo de forma resumida sería como... para abordar la resolución de un problema, ¿cuál es la forma natural o la forma, digamos, orgánica con la que una persona abordaría dicho problema? Voy a comentar algunos ejemplos, pero y así como que vamos a profundizar y así queda mucho más claro. Nosotros principalmente en este assessment o en este test que hacemos nos da 4 indicadores principales que los voy a explicar y ya después digamos, los profundizo con los ejemplos. En cuanto a cuando una persona aborda un problema o la resolución de un problema, tenemos 4 categorías principales, que es en base a datos, ¿cierto? Que necesitan mucha más información para tomar una decisión, en base a procesos y metodologías, ¿cierto? Que siempre va a buscar estructurar, crear, digamos, sistemas, crear procesos, crear métodos para resolver esos problemas. Está la parte de innovación, una persona que tiende, digamos, a innovar, a pensar fuera de la caja, thinking out of the box, o hacer las cosas de forma diferente, y esas son las personas que necesitan, digamos, una parte más tangible, que trabajan con cosas tangibles, con cosas materiales. Eso es realmente importante, sobre todo a la hora para las empresas también, cómo construir equipos de alto rendimiento y sobre todo mejorar las relaciones entre las personas, porque si las personas están capacitadas en esta área y realmente saben qué necesitan de otras personas o qué necesitan en un equipo para tener un equipo o tener, digamos, un alto rendimiento, va a hacer que también la comunicación fluya mucho mejor y que también, digamos, la asignación de las tareas sea más, digamos, en cuanto a las capacidades y fortalezas naturales de cada una de las personas. Algo muy importante, antes de avanzar con los ejemplos, es que, y esto es un hecho, una de las cosas que más hace que las personas se quemen en el trabajo, bueno, de hecho 2 cosas es, primero, dedicar la mayoría de su tiempo a cosas para las que no son, digamos, que no tienen una fortaleza natural, ¿cierto? Que no se les da de forma natural. Entonces, por ejemplo, si agarramos una persona que necesita, digamos, de mucha información, de los pilares que les comentaba hace un minuto, para tomar una decisión, y esa persona la ponemos en un entorno donde siempre tiene que tomar decisiones de forma rápida, inmediata y con poca información, eso puede que al principio la persona, digamos, pueda, ¿cierto? Digamos, solventar eso y manejarse, pero eso con el tiempo va a ir generando que la persona entre, digamos, en un síndrome de burnout o que se sienta quemada porque realmente va en contra de cómo funciona su cerebro y de su propia naturaleza en cuanto a la toma de decisiones. Así que ese es un punto muy importante porque generalmente cuando las personas tienen esta sensación de estar quemadas, lo primero que yo personalmente reviso es si se están desempeñando en un área donde está alineado o donde, digamos, gran parte de su tiempo ellas pueden desempeñarse en base a sus fortalezas naturales. Y lógicamente el otro punto que es muy importante, este es uno de los puntos, o sea, este punto lo saco directamente de un libro que se llama El cerebro feliz, es que las personas deben tener claridad del impacto que está teniendo su trabajo. Conozco personas o he conocido casos donde es como, bueno, tenés que hacer este diseño, necesito eso y lo otro, y eso es lo que necesito. ¿Ve? ¿Y para qué? No interesa, solamente haz el diseño, el banner o lo que sea. Esta extracción de data, solamente a nivel numérico necesito como esas tendencias. ¿Para qué? Simplemente haz la extracción de la data que yo me encargo del resto. Y eso es un punto muy importante y vuelvo a la parte de la comunicación efectiva, digamos, por parte del líder para con el resto del equipo. Y es que las personas deben entender el porqué y el para qué de lo que están haciendo y sobre todo entender el impacto de lo que están haciendo en los resultados de la empresa. Y esto es un punto súper clave y realmente invito a todos los líderes a que trabajen de esta manera y siempre proporcionen esta visibilidad, porque también de acuerdo a este libro,
es uno de esos puntos, digamos, de satisfacción, digamos, de sentido de cumplimiento, de accomplishment, de realización de las personas, que incluso en muchos casos llega a ser de mucho más peso que el salario. Y eso lo podemos ver con casos de personas que trabajan en empresas que ganan un buen salario y deciden irse a otra empresa a trabajar por un salario inferior, y es básicamente por estos dos principales puntos. Primero, porque no se están desempeñando en su área, digamos, o en el área donde su cerebro trabaje, digamos, de forma natural y de forma orgánica. Y segundo, porque no sienten que están generando un impacto en los resultados. No saben cómo su trabajo está sumando o está aportando al resultado total digamos, al rendimiento de la empresa. Y ese es un punto clave para que la gente esté feliz en el trabajo. Ahora, quiero pasar a un par de ejemplos, de hecho 3 ejemplos, o sea, bastante, de hecho son reales, son anécdotas de aprendizajes que yo he tenido en base a este test que les comentaba. Recuerden, es en base a la cantidad de información. Todo eso se basa en qué necesita la persona o cómo abordaría la persona la resolución de un problema, y tenemos información o cantidad de información, tenemos procesos y sistemas, tenemos, digamos, innovación o este pensamiento más innovador, y tenemos la parte tangible. El primer ejemplo que les quería traer es, de hecho, algo que me pasó hace alrededor de, creo que 4 o 5 años. Fue de las primeras veces que salía del país por cuestión de trabajo. Yo tenía un vuelo con escala y me encontré con un amigo, con alguien con quien he trabajado desde hace mucho tiempo en la escala específicamente. De hecho, no estaba premeditado, simplemente nos encontramos y de ahí tomamos el vuelo juntos para ir, digamos, al destino final, al país final. Cabe aclarar que este era un vuelo de alrededor de 10, 12 horas, o sea que era un poco agotador, no era una locura, pero sí era un poco agotador. Y básicamente lo que pasó es que, bueno, llegamos al aeropuerto, llegamos alrededor de las 6:30 de la mañana, o sea, digamos, al país de destino. De ahí, bueno, recogimos las maletas, nos fuimos al hotel, hicimos el check-in, y cuando terminamos eran aproximadamente las 7:30, 8 de la mañana. Entonces dijimos, bueno, al ser de las primeras veces que salíamos del país también, y esto, dijimos, bueno, vamos al centro comercial, que de hecho el centro comercial conectaba con el hotel, así que estaba súper cerca. Y bueno, vamos a comprar una SIM card para tener datos, para tener internet y poder comunicarnos, digamos, de forma más tranquila. Personalmente, yo me iba a quedar en el país alrededor de 15 días, así que sí necesitaba tener internet y estar conectado y no depender, digamos, de redes de Wi-Fi. En fin, fuimos, digamos, al operador, llegamos allá, y ahí fue, digamos, uno de los aprendizajes más grandes que he tenido, porque esa persona en particular es un profesional, digamos, súper talentoso. Es una persona que admiro un montón y siempre lo he admirado por, digamos, tanto como es como persona, y también, digamos, los resultados y el tipo de profesional que es. Y bueno, básicamente llegamos, entramos y preguntamos y dijimos, bueno, necesitamos un plan, explicamos la historia y nos dice el asesor en turno, nos dice, bueno, tengo este plan que en este caso dura, no sé, 12 días, tiene, no sé, 15 o 20 gigas y cuesta, digamos, $10. Esos son valores de referencia, no me acuerdo exactamente, pero era algo más o menos así. Entonces el plan era, por 12 días, tenía 15 gigas de navegación y costaba alrededor de 8 o $10. En ese momento yo dije, bueno, esto es lo que necesito, sí lo compro. Y mi amigo o mi compañero comenzó a hacer un sinfín de preguntas. Ok, ¿qué pasa si no me gasto las 20 gigas o las 15 gigas en esos 12 días? Por ejemplo, mi compañero acá, en este caso yo, se va a quedar 15 días. Esos 3 días puede comprar otro paquete, hay otro paquete más pequeño, hay otro paquete que tenga la misma cantidad de datos, pero que dure 15 días. ¿Qué pasa si se gasta las 15 gigas antes del tiempo? En fin, hizo como 15, 20 preguntas al respecto, digamos, mucho más profundas y mucho más puntuales. Y yo me quedé tipo, o sea, yo pensé como, pero ¿por qué necesita hacer tantas preguntas para tomar una decisión tan simple como lo es comprar un paquete de datos? O sea, yo con los 3 puntos que ya me habían comentado, que era el precio, el tiempo y la cantidad de navegación, o sea, estaba más que listo para tomar la decisión. Y acuérdense que en ese momento estábamos, o sea, recién llegados de un vuelo de 10, 12 horas, estábamos cansados, no habíamos dormido casi nada. Y algo que en mi cabeza no cabía, era como, ¿cómo es posible que una persona tan inteligente, porque de hecho es muy inteligente esa persona,
se demore tanto para tomar una decisión. Y en ese tiempo es que estaba yo empezando a hacer lo de las pruebas estas y a entender cómo se arman equipos y cómo entender cada uno de los perfiles. Y ahí fue que me vino como ese clic y claro, él es una persona que está, digamos que tiene muchísimo en la parte de data, en esta primera columna que les comentaba, que es necesita muchísima información, necesita, digamos, muchísimos datos para resolver un problema y tomar una decisión. Entonces, claro, en un momento como este en el que estaba cansado, de hecho me sentí un poco ofuscado, como no, vamos a hacer esto ya porque me quiero ir a dormir y tal. Después fue como ese momento de revelación que es, claro, esta persona realmente necesita tener muchísima más información de la que yo necesito para tomar una decisión. Y en ese ejemplo específico, sí, tal vez yo tomo la decisión de comprar el paquete y digamos, no es de vida o muerte o no es algo crítico, pero pensemos en una persona que trabaja en el área de finanzas, de IT, de programación. Es una persona que realmente sí necesita tener mucha más información y preguntar, digamos, o tener acceso a más data para más análisis y tomar la decisión adecuada, porque no es digamos, una persona en finanzas o un abogado o, digamos, no sé, un ingeniero no puede ir tomando decisiones a la ligera de forma rápida con poca información porque el impacto, digamos, potencialmente negativo que puede tener es muchísimo más grande. Así que bueno, ese fue uno de los momentos de más aprendizaje en mi vida que entendí como, claro, esta persona, por ejemplo, necesita esta cantidad de información y si esta persona hiciera parte de mi equipo, yo como líder lo que debo buscar es ponerlo en un entorno donde sí, lógicamente hay que tener un nivel de exigencia y de resultados y esto, pero que pueda tener acceso a esa cantidad de información para que cuando tome las decisiones, y también depende de las decisiones que deba tomar, que eso también el líder es el que lo debe, digamos, clasificar o asignar a cada perfil, tenga, digamos, las herramientas y pueda tener éxito en el área o en su cargo como tal. El segundo ejemplo que quería poner era, también me pasó, eso fue hace aproximadamente creo que ya 3 años, 2 años y medio, cuando empezamos con el armado del equipo, y fue básicamente con los perfiles creativos e innovadores. Entonces, digamos de forma intuitiva, inicialmente yo pensaba, si queremos tener un equipo creativo o un equipo que traiga ideas, el equipo, digamos, que traiga las ideas de las comunicaciones, de cómo vender X producto y ese tipo de cosas, lo ideal, ¿cierto? De forma intuitiva para mí era tener un equipo de personas muy creativas, ¿cierto? Que sería el tercer pilar que les comentaba, que es la parte de innovación, que tiene cierta relación, no 100%, pero digamos que tiene cierta relación. Entonces, en ese momento, esto lo vi muy claro en una reunión que tuvimos de lluvia de ideas. Teníamos varios perfiles creativos y empezamos a hacer como la lluvia de ideas sobre un problema que queríamos resolver y pude ver cómo las personas creativas se retroalimentaban entre sí y empezaban a armar ideas cada vez, digamos, más grandes, más magníficas, más rimbombantes, retroalimentándose en la parte de la creatividad. Entonces siempre partían de, ok, tenemos este problema, ¿qué tal si grabamos esta escena con 20 modelos de fondo para crear una escena donde la persona esté haciendo esto y aquello? Y la otra persona decía, no, ¿y qué tal si ponemos también, digamos, mascotas? Entonces se empezó a generar, digamos, como una retroalimentación entre las personas con ideas que muy buenas, muy creativas, pero que al final del día no tenían ese punto de la ejecución. Y eso es muy importante porque ahí fue como que entendí que, claro, incluso un equipo creativo, incluso un equipo de creativos, requiere tener, digamos, las otras áreas cubiertas o tener personas en cada una de las otras áreas o con fortalezas en las otras áreas que puedan aterrizar muchas de las cosas. Entonces, algo importante ahí es que, o lo que identifique es, claro, aquí necesitamos una persona que sea del pilar número 1, que es en cuanto a la data, ¿cierto? Que pueda decir, no, mira, eso está muy bueno, ya lo probamos en el pasado y no nos funcionó tan bien. Lo que nos funcionó para partir o sea, digamos, hacia la reunión de lluvia de ideas, deberíamos ir por este camino y después surgir en base, digamos, a la parte creativa y la parte innovadora. Por ejemplo, una persona que se encargue de procesos, ¿cierto? De sistemas, de decir, ok, muy linda la idea, excelente y todo, pero a nivel de ejecución, esto es un, no sé, mapa de ruta que nos llevaría 3 meses y realmente el proyecto es algo, digamos, a 4 semanas o un mes. Entonces, es importante cómo combinamos y cómo estructuramos el equipo con diferentes fortalezas, incluso, y este ejemplo me parece muy, muy válido,
incluso en un área creativa, ¿cierto? Incluso en un área donde lo que buscamos es tener ideas nuevas, cosas innovadoras, digamos, romper un poco, digamos, lo que ya está establecido. Y sin embargo necesitamos esas personas que puedan traer, digamos, decisiones en base a data e información y también, digamos, que puedan estructurar los procesos y los métodos con los que se van a cumplir esos objetivos. Ese sería el segundo ejemplo, creo que es bastante interesante. Y para cerrar, el tercer ejemplo es, de hecho, algo que me pasó con mi esposa y creo que es súper interesante también por el hecho de que yo trabajo, o digamos, tengo mucha experiencia en lo que es el entorno digital, entonces todo es como trabajar con intangibles, con data, en el mundo digital. Y este cuarto pilar que les comento es en base a las cosas tangibles, a las cosas físicas y cómo la persona, digamos, se comunica o, digamos, se apalanca en su entorno para resolver problemas. Entonces, evidentemente, en base a mi equipo o a mi parte profesional, nunca tuve como un desafío en esta área. Y resulta que mi esposa hizo la prueba también y ella tiene, digamos, su fortaleza principal o, digamos, su modus operandi en base al cuarto pilar, que es esta parte de los tangibles. Y eso es, ahí lo aprendí mucho y es en base a personas que trabajan con cosas físicas. Por ejemplo, personas que trabajan con carpintería, personas incluso arquitectos, que trabajan con espacios, con colores. Y mi esposa es diseñadora de modas y consultora de imagen. Bueno, básicamente lo que nos pasaba es que siempre que íbamos a, digamos, a comenzar algún proyecto, ya sea en la casa, personal, digamos, un proyecto personal, yo siempre, mi perfil es mucho más hacia, digamos, imaginar y visualizar las cosas. Entonces decíamos, bueno, vamos a arreglar, no sé, la sala, el área de la sala. Entonces vamos a poner un mueble acá, una pintura allá, una sillita acá o lo que sea. Y yo siempre parto desde imaginar y visualizar las cosas. Así es como funciono yo de forma mucho más natural. Y ella es completamente lo opuesto. Ella lo que necesita es tener las cosas y empezar a armar, por ejemplo, cómo combina esta textura con esa otra textura, cómo combina este color con este otro color, cómo son los espacios y todo eso. Y bueno, claramente cuando yo no sabía toda esta parte de la estructura de equipos, era como, no me cabía en la cabeza y era, pero, o sea, imagínatelo, ¿cierto? Imagínate lo que queremos. Perdón, para posteriormente ir a comprar las cosas, ¿cierto? Porque mi cerebro funciona así y el de ella funciona completamente opuesto. Entonces lo que hicimos fue irnos a un almacén, ¿cierto? A un sitio donde vendían, digamos, todo lo que queríamos comprar y mi esposa comenzó a armar salas, armó tipo 4, 5, 6 salas ahí, puso a trabajar a todos los empleados del local, tráeme esta silla, tráeme una alfombra, tráeme un cuadro, tráeme, por ejemplo, un cojín, y empezó a armar, armó tipo 4, 5, 6 salas ahí. Y yo en ese momento me quedé tipo, me hice a un lado y que, o sea, me puse a ver cómo ella fluía, ¿cierto? Cómo ella estaba, digamos, en su entorno natural y cómo fue armando y estructurando, o sea, resolviendo el problema o abordando el proyecto desde su fortaleza natural, que es, digamos, trabajar con tangibles y digamos, salió súper contenta, las salas quedaron espectaculares, o sea, al final compramos una, evidentemente, y hasta el día de hoy es la que tenemos y es, o sea, realmente me sorprendió cómo incluso siendo completamente opuesto a mí, y es lo que decía al principio, no es que sea una mejor o una peor manera de resolver un problema. Hay contextos y hay situaciones, y en esa situación en específico, cuando estamos hablando de espacios, de diseño interior, de colores, de texturas, sí es muy importante, o digamos, sí, evidentemente una persona con habilidades en esa parte de trabajar con cosas tangibles, con espacios, con colores, va a poder desempeñar un trabajo muchísimo mejor que si yo, por ejemplo, hubiese simplemente visualizado y idealizado lo que quería y comprado por internet. Y realmente me encantó ver cómo ella en ese momento, digamos, se concentraba y lograba entrar, digamos, como en ese estado de foco o sea, para resolver, digamos, esa situación que queríamos resolver. Y realmente, digamos, fue otro momento de aprendizaje para mí en cuanto a construcción de equipos, porque así como digo, de darle a las personas las herramientas y el entorno adecuado para resolver problemas, también, digamos, es importante
asignarles los problemas adecuados que deben resolver. Y si tienes un equipo sólido, realmente no necesitas tú como líder resolver todos los problemas, ¿cierto? Si tienes un problema, digamos, en base, como comentaba, al área o a diseños o a texturas, se lo puedes delegar a una persona que trabaja de forma natural y que tiene, digamos, fortalezas naturales en esa área, y seguramente va a hacer un trabajo mucho mejor que tú en menor tiempo, digamos, con mayor eficiencia y efectividad.